Buenos días para todos nuestros estudiantes del Colegio Juan Luis Londoño en La Salle. Bienvenidos a este segundo video tutorial preparado para este segundo trimestre. Y empecemos esta sesión de enseñanza acordándonos de que estamos siempre en la santa presencia de nuestro Redentor y adoremos su santo nombre. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Estudiantes, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de enseñanza por medio de video tutorial. Vamos a seguir avanzando en cuanto a nuestros mentefactos y nuestros propósitos trimestrales, pero también en este video tutorial haremos una retroalimentación de lo que pudimos ver la clase pasada, que fue a través de videollamada. Así que bienvenidos a esta nueva sesión de video tutorial correspondiente a nuestro segundo encuentro. Con nuestros estudiantes de grado décimo. La última sesión de videoclase que tuvimos la oportunidad de atacar nuestro propósito en base a la música. ¿Qué podíamos decir en ese entonces? Que la música era el arte de organizar un conjunto de sonidos para darles una armonía sonora, para darles una construcción estética sonora agradable al oído. Lo importante de la música era saber organizar toda esta serie de sonidos que eran posible encontrar o que eran posibles desarrollar por medio de la voz humana o de un instrumento musical. Hablábamos de qué consta en sí el fenómeno de la música como tal, propiamente dicho, hablando desde la parte física, lo que llamábamos la organización de los oídos. Hablábamos también de todos sus elementos básicos, como lo eran el pulso, el ritmo, la melodía y la métrica. Después de hablar de esa parte de lo que consistía la técnica de hacer música, de ensamblar este tipo de sonidos de manera estética, vamos a hablar de los orígenes de la música. También hablamos un poco de la etimología de las palabras. Habíamos también hablado de que provenía de la antigua Grecia y que ellos lo denominaban como el arte, una de las artes escénicas más antiguas que existía en el planeta Tierra, que venía de la diosa Euterpe. Y para nosotros los católicos, el referente de la música estaba en Santa Cecilia, patrona de los músicos. También tuvimos la oportunidad de hablar de los tipos de músicas que habían, desde la clásica hasta la más moderna, pasando por la popular hasta llegar a la dodecafónica, una música destinada al feeling scoring, a la elaboración de bandas sonoras, bien fuera en el cine, en la televisión, en productos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. También tuvimos la oportunidad de hablar del origen. El origen como tal de la música se remontaba desde la época prehistórica, donde por pinturas rupestres y algunas evidencias que dejaron esos primeros cavernícolas, fue posible determinar que la música partía como un ritual social de comunicación entre los individuos de una tribu o de una etnia o de un grupo de habitantes propios de la época. Digámoslo así, palabras más, palabras menos, fueron los primeros medios de expresión que conocieron los cavernícolas de aquellos entonces, de aquella época arcaica. Hablamos de que después de la época prehistórica se desprenden varias épocas, como era la antigua, la medieval, la música del Renacimiento, la clásica del Barroco, la clasista, la romántica, la impresionista, la moderna, la contemporánea y demás tipos de música, hasta la que acompaña las generaciones de hoy en día. Sonidos nuevos, otras mezclas, digámoslo así, nuevos sonidos, dados más que todo a lo electrónico. No podemos dejar de hablar eso porque también hace parte de la modernidad sonora a la cual esta generación de nuestros estudiantes está expuesto todos los días. Hablamos también de la importancia en la civilización humana siempre hemos tenido en cuenta como la música, como ese gran motor inspirador de, de, de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos. Dirían algunos expertos que es difícil concebir un día en la vida de nosotros sin la música. Para nosotros los artistas, para los profes que hacemos educación artística, de una u otra manera tenemos una relación muy, muy especial y muy estrecha con la música en el campo de la danza, ¿cómo no decirlo? Que la música nos trae ese tipo de vocaciones sentimentales, espirituales, que son los que nos motivan, de una u otra manera nos dan ese impulso a bailar. Bailamos porque la música
bajo todos sus aspectos, bajo el ritmo, bajo el pulso, bajo la melodía y, por qué no decirlo, bajo las letras, nos permiten entrar en esa armonía con la música. Nuestra relación está también tan estrecha con ellos que podemos acoplar nuestro movimiento, nuestra corporalidad a esa cadena de sonoros ensamblados de manera estética. De una u otra manera también, la música ha generado en nosotros todos esos sentimientos, porque la danza, en últimas, también rescata muchísimo eso. Es la expresión más pura y más innata de los sentimientos de los seres humanos, que no se hace a través de los lenguajes verbales, como sostener esta conversación, sino que parte de lenguajes no verbales, propiamente dicho lo corporal. Pero para ayudar a complementar esos lenguajes no verbales y poder ser lo más expresivos posibles, la música es ese canal, es esa corriente, es ese hilito, digámoslo así, que nos lleva, que nos guía, que de una u otra manera nos orienta por dónde va la construcción de nuestro movimiento, por dónde van esos sentimientos que queremos expresar a través de un ejercicio escénico. E inclusive también el teatro también es movido muchas veces por ese vehículo de la música. Cuando los artistas, cuando los protagonistas o los actores quieren ahondar en esta cuestión de expresar un sentimiento, una alegría, una emoción dentro de los seres humanos. Hablamos de que podemos representar con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, ese mensaje que plasma la música, que muchas veces está implícito, otras veces no tanto y es bastante claro en sus melodías, en sus notas, en las letras de sus canciones. Hablamos de que es una de las formas artísticas más conocidas que existe sobre el planeta Tierra. ¿Compleja de entender? Claro. ¿Difícil de entender? Claro. Pero para eso hay que empezar, pero para empezar a entender cómo surge toda esta cuestión de la música y cómo se sienta en nuestro continente y cómo llega a Colombia, es necesario conocer algunos aspectos fundamentales. Así que quiero invitarlos a ahondar en la música y su llegada al contexto cultural colombiano. En esta ocasión, nuestro propósito está orientado en conocer el origen primitivo presente en algunas de las músicas colombianas. Ese origen primitivo, ¿en dónde está? Algunos estudiosos de la antropología musical de Colombia, dedicados a hacer averiguaciones o indagaciones sobre nuestros aborígenes, sobre nuestras comunidades indígenas y esos primeros habitantes que tuvo Colombia como tal, dan cuenta de que la música colombiana está influenciado por cuatro vertientes o influencias sonoras. Estamos hablando en un primer momento muy especial, todavía se conserva de que la primera influencia presente en la música colombiana es la influencia indígena. También la música está permeada por una influencia africana. Hablamos también de una influencia altamente europea e incluso algunos estudiosos se atreven a afirmar que tenemos una influencia asiática o euroasiática, para ser más exactos. Hablar de lo primitivo, del origen primitivo de la música, de esa parte, de esa primera influencia sonora, implica un momentico ubicarnos donde están nuestras comunidades indígenas. Colombia tiene la particularidad y tiene el gran tesoro cultural, nacional y humano de encontrar comunidades indígenas desde el departamento del Amazonas hasta el departamento de La Guajira, desde el departamento de norte de Santander hasta el departamento de Nariño. En lenguas, se dice que Colombia tiene un gran acervo cultural de unas 65 lenguas indígenas o dialectos nativos indígenas, dos lenguas criollas en algunas comunidades negras de nuestro país. Ese tipo de músicas, ese tipo de saberes propios, ancestrales de la tierra, de nuestros indígenas, de una u otra manera, en gran parte han movilizado muchísimo, han sido un gran motor influenciador dentro de la música colombiana. Hablar de la música primitiva implica hablar de los sonidos de la naturaleza, de esos primeros instrumentos musicales que fueron desarrollando en nuestras comunidades indígenas. Vale la pena la redundancia, hablar de que eran instrumentos primitivos. Por lo tanto, aquella composición de esos instrumentos se debía simplemente a transformar la madera eh, en la elaboración de tubos, de algunas especies de tubos sonoros, de sonidos huecos, ¿por qué no decir también de sonidos macizos? También hay que tener en cuenta que
como estamos hablando de ese origen primitivo de la música, gracias a nuestros indígenas, el primer instrumento sonoro, pongámosle ese nombre, podría ser la voz humana. ¿Por qué la voz humana? Porque dentro de las comunidades indígenas se conocía que muchas veces dentro de sus festividades también era posible que se comunicaran con gritos, con sonidos particulares. E incluso unos más estudiosos hablan de la existencia de sonidos puramente guturales dentro de algunas culturas indígenas. Podría ser considerado como el primer instrumento musical que se conoce de nuestra cultura indígena como tal. Eso hay que tenerlo presente. Hablar de los indígenas no solamente implica hablar de sus instrumentos, de la composición de la voz, de los sonidos que tal vez ellos podían emitir, sino que también podríamos hablar de esos primeros sonidos que llegaban por parte de la madre naturaleza. Porque de una u otra manera la naturaleza se manifiesta con fenómenos climatológicos, pero también es muy maravilloso saber que podemos hacernos una recreación de una imagen en nuestra imaginación a partir de una cadena de sonoros que nos registren, que sean relativos o relacionados con la naturaleza. ¿Cómo no hablar de los fenómenos climatológicos que hacen sonidos, como la lluvia, el aire, el viento, las brisas? ¿Cómo tampoco dejar de hablar de los animales, los rugidos de las fieras, los criqueos de los insectos, los aleteos de las aves, los cantos de los mismos pájaros de la selva y de todos estos, de estas, de estos pisos térmicos selváticos, donde es muy posible encontrar todos estos sonidos? ¿Cómo van a hablar tampoco del agua y de la tierra cuando se mueve con toda su fuerza? Este nos abre un posible panorama de nuestros orígenes de la música, hablando de lo primitivo. Vamos a hablar un poquitico más en cuanto a la parte de instrumentación, en cuanto a esos primeros instrumentos que surgieron de nuestras culturas indígenas. Las músicas indígenas son el resultado de los sonidos de la selva, el canto de las aves, el rugir de las fieras, el crujir de los insectos, las caídas de agua, la lluvia, el aire, etc. Hay variación de simbiosis en la narración indígena. Estos son cantos interpretados en las zonas abiertas en donde se realizan labores de pesca, siembra y santa cena. Tomado del Sistema Nacional de Información Cultural del Ministerio de Cultura. A continuación, estudiantes, quiero dejarlos con la trivia del día. Apreciados estudiantes, finalmente quiero darles las gracias por destinar parte de su tiempo en poner atención a este segundo video tutorial que he preparado para usted como complemento de nuestras clases virtuales. Quisiera recordarle una vez más nuestros canales de comunicación, que es el correo institucional de Genosoc por la plataforma Genosoc Colegio Juan Luis Londoño, la plataforma del muro en el modo o la mensajería que también maneja el modo. Quiero darles muchísimas gracias nuevamente por el momento que me ha dedicado para prestar atención a este video tutorial. Y recuerden, vamos a encomendarnos juntos al poder de nuestro Señor, a Nuestra Señora de la Estrella y a San Juan Bautista de la Salle, para que nos ayuden a salir de todas estas crisis por las cuales estamos pasando todos los colegios de la ciudad, en donde no podemos regresar a nuestras aulas. Estudiantes, tengan un maravilloso día, que esté muy bien y estamos en contacto. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, recuerden que tienen nuestros correos, el Genoso, para comunicarse con nosotros. Tengan un maravilloso día y que esté muy bien. Acordémonos siempre que estamos en la santa presencia de nuestro Redentor. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros y que Nuestra Señora de la Estrella nos bendiga y nos proteja siempre, en todo momento y en todo lugar. Estudiantes, tengan ustedes un maravilloso día. Que me les vaya muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.